Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y qué bueno en la presencia del Señor, cuando pisamos también el templo, sentirnos llenos y gozosos en la acción del Espíritu, para ser también todos y cada uno de nosotros, con el afecto del corazón, apóstoles, como discípulos misioneros. Bienvenidos. Ofrecemos por el eterno descanso de María Dolores Giraldo, uniéndonos a la intención de sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde y sencilla siempre acercarnos al Señor. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Mira, Señor, a tu familia, y ya que nos mortificamos con la penitencia corporal, concédenos que nuestro corazón resplandezca con el deseo de estar cerca de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra al justo de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra al justo de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias.
El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra al justo de sus angustias. Tu palabra me da vivo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vayan a orar, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Así sea. Amén. Amén. Yo creo que muchos soñamos que se hagan realidad las palabras del Salmo 33 hoy, cuando en uno de sus estribillos dice: cuando uno grita, el Señor lo escucha, y no solo lo escucha, sino que lo libra de sus angustias. ¡Wow! Pero eso deja ver inmediatamente como la fe y la confianza en Dios, que lastimosamente es lo que no tenemos, ¿no? Creemos tenerla, pero recuerden que vivimos tantas veces llenos de dudas, de incertidumbres, y entonces sí hay un sueño, hay un anhelo, pero nos siguen seduciendo otras cosas, y frente a ellas caemos derretidos. Por eso caemos fácilmente, ¿en qué? En la tentación. Y no se cumplen entonces las palabras del profeta Isaías. Todavía puedo recordar cuando el domingo hacía una sola pregunta frente al Evangelio proclamado. No hacía más de 1 minuto y parece que no nos hubieran leído el trozo bíblico
o lo hubieran proclamado. Isaías tiene una fe, habla como voz de Dios diciendo: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven a mí, sino después de empapar la tierra. No vuelven a alzarse sino después de empapar la tierra, y al empaparla, fecundarla, hacerla germinar. Porque la intención es que las lluvias de verdad son bendición para la tierra. La hacen germinar, la hacen producir. Y sueña el profeta que así será con la palabra que sale de la boca de Dios. Y venimos diciéndolo desde el domingo, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos llenamos la boca con esas palabras, pero tantas veces las actitudes nuestras no muestran, no dejan ver que sí estamos viviendo o celebrando a la luz de esa palabra. Y la intención es que no vuelva a Dios vacía, vuelva a Dios si la palabra sale de Dios. Y la palabra es el mismo Jesús, que nos llena o que quiere llenarnos. Pero como la palabra nos incomoda, ay, a mí no me gustó como lo predicó hoy. Uy, estaba tirante, me la echó toda a mí. No, es la palabra de Dios, no es otra cosa. No es otra cosa. Y después soñamos o queremos que Dios nos escuche, pero no lo escuchamos a Él. Y por eso dije, soñamos con que se cumpla lo del salmista: cuando uno grita, el Señor lo escucha. Pero entonces, que Dios me escuche a mí y yo no escucho a Dios. Como maluca la cosa. Y si no escucho a Dios, no puedo hablar con Él. Y si no hablo con Él, no hay experiencia de oración. ¿Y en qué nos quedamos? En rezar. Incluso una oración como el Padre Nuestro, que es justo el Evangelio de hoy, se convierte en un rezo. Todavía muchos se confiesan y dicen: ¿cuántos Padre Nuestros rezo? Oiga pues, se nos volvió una costumbre, se nos volvió un hábito y casi que perdió todo el sentido la oración. Y Jesús sigue diciéndolo, hoy lo dice: cuando oren, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Muchas veces menos es más. En ocasiones menos es menos, pero muchas veces menos es más. Y si pensáramos nada más en dos de los tantos elementos que hay en el Padre Nuestro con todas sus múltiples peticiones, ¿reconocemos a Dios como Padre? Y no Padre única y exclusivamente mío y de mi propiedad, sino Padre de todos, Padre nuestro. Y a ese Padre Nuestro no solo deberíamos pedirle, sino que deberíamos esforzarnos en que se haga su voluntad. ¿Sí? Le pedimos a Dios que se haga su voluntad. Por Dios, nos están llevando a revisar. Nosotros, escuchando la palabra de Dios, sí nos disponemos para hacer la voluntad de Dios. Y al final de esta oración dice: perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Una clave es el perdón. Y también nos lo pueden insistir, es que el amor se refleja y se proyecta en el perdón. El perdón es entonces una manifestación de amor. Ay, perdóneme, perdóneme, ay, perdóneme. Nos acostumbramos a decir perdóneme, perdóneme, perdóneme. Pero cada vez que tenemos la oportunidad, abrochamos al otro, le herimos, le lastimamos de cualquier manera. Y nos cuesta pedir perdón o nos acostumbramos. Es como si no dimensionáramos realmente
lo que significa, lo que vale el amor. Y repito, en el perdón está el amor. Porque lo recordamos del mismo Jesús que le decía a Pedro, es que no se trata de perdonar, ¿se acuerdan? 70 veces 7. Y decimos más bien amar hasta 70 veces 7. En nuestra experiencia de encuentro con el Padre Dios que Jesús nos enseñó, esforzándonos a hacer su voluntad, no la nuestra, ¿vivimos realmente esa experiencia del perdón? O más fácil somos capaces de decir, y no nos dejes caer en la tentación, pero en la tentación de comprometernos con el Evangelio, en la tentación de ser discípulos. Ay, uno con qué tiempo, uno con tantas cosas. No caigamos en la tentación de ser y hacer iglesia. Caigamos en la tentación de ser instrumentos del amor de Dios, llevando la experiencia del perdón a donde se necesite y haciendo lo que debemos hacer. Dar, repito siempre, testimonio de amor. El Señor esté con ustedes y tengámoslo presente. Dios libra a los justos de sus angustias. Por eso la invitación del salmista es esa: proclamen conmigo la grandeza del Señor. Proclamemos la grandeza del Señor. Juntos ensalcemos su nombre. Y si lo hemos escuchado y queremos escucharlo, dice el salmista, yo consulté al Señor y me respondió. Y con su palabra y con la fuerza del Espíritu me libró de todas mis ansias. Eso no es solo creer, eso es confiar en Dios. Y en esa confianza, hagamos su voluntad. Mira nuestra aflicción, Señor, y la de tantos hermanos, porque hay sufrimiento de distintas maneras, ¿sí? Se sufre en el cuerpo, se sufre en el alma, pero que experimentemos el gozo de tu amor y vivamos por él la alegría del perdón, que así vivas y reines por los siglos de los siglos. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Y presentémonos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acoge, propicio Dios, Creador omnipotente, estos manjares que te dedicamos, creados para nuestro sustento temporal y recibidos de tu enorme generosidad, y convierte en vida eterna cuanto te hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, María Dolores Giraldo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con ella a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Policarpo, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria,
por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, pero al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, te he sido infiel. No amé a mi hermano como a mí mismo. Perdóname, Señor. Cuando te invoqué me escuchaste, Dios. Justicia mía, que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Oremos. Concédenos, Señor, por el misterio celebrado, que al dominar el deseo de los bienes terrenales, aprendamos a amar las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos,
María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Que nuestro auxilio sea el nombre del Señor. Que tu bendición, oh Dios, dé fortaleza a tus fieles. Sé para ellos consuelo en la aflicción, paciencia en la tribulación y ayuda en el peligro. Por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.